Congreso de la República de Guatemala. Integrantes: Lindsay del Rocío Cortés Castellanos, Claribel Paola Herrera Pérez, Zaida Corin del Cid Espaderos, Ranto Chile Hernández y Baltasar de Baltasar Matías. ¿Qué es el organismo legislativo? Es el organismo autorizado para decidir las políticas legislativas, es decir, el único en ejercer la función de crear y reformar las leyes. Además de esta función, ejerce una función especial controladora con los demás organismos. Por ejemplo, con el organismo ejecutivo, en donde los diputados tienen la facultad de realizar las interrelaciones a los miembros de Estado. ¿Cómo está conformado el Congreso? El organismo legislativo se encuentra conformado por los diputados al Congreso de la República, los cuales son electos directamente por el pueblo por medio del sufragio universal y secreto por el sistema de distritos electorales y lista nacional. Buenos días, mi nombre es Claribel Herrera y yo les voy a hablar sobre las funciones del Congreso de la República, que se dividen en 7. La primera es función constituyente derivada, constituida o de reforma. Puede reformar la Constitución a través de iniciativas o proyectos. La segunda es función de representación y dirección política. La primera es porque actúa en presentación de la sociedad en general y la segunda es porque consiste en orientar los objetivos principales que propone el gobierno de un país, en seleccionar los instrumentos y acciones para hacerlo realidad, en una visión de largo plazo sobre las determinadas cuestiones. También está la función legislativa o de creación de normativa. Consiste en la capacidad para crear, emitir y formar normas, así como reformarlas o derogarlas, en estricto apego de las reglas constitucionales a las que el propio organismo ha creado para su funcionamiento. Esta función implica además que se presenten proyectos de resolución, acuerdos legislativos y puntos resolutivos. Siguiente. Es la función de control público y fiscalización. Implica la vigilancia de que el ejercicio del poder del organismo legislativo se mantenga apegado a la ley, así como el seguimiento y el cumplimiento de todos aquellos compromisos que éste asume. Por ejemplo, distintos funcionarios públicos para que rindan información de asuntos públicos. También está la función de control político. Implica que pueden llamar a los ministros y otras autoridades para interrogarlos por sus actuaciones dentro del cargo y así conocer sobre las acusaciones que se les formulan. Siguiente. Está la función administrativa, que establece su propia organización y funcionamiento a través de sus normativas legales y reglamentarias. Y por último tenemos la función presupuestaria, porque le corresponde improbar o modificar el presupuesto de ingresos e egresos del Estado enviado por el organismo ejecutivo. Y así termino mi presentación y sigue Baltasar. Baltasar Matías. Voy a abordar el tema de los requisitos. Los diputados del Congreso de la República son funcionarios del Estado, personas que representan a la sociedad políticamente u otra actividad a la que compete la nación. Es decir, que ellos son representantes de los pueblos guatemaltecos. De acuerdo con la ley orgánica del organismo legislativo, establece que los diputados, ya sea de forma individual o de forma colectiva, deben y tienen que velar por la dignidad y el prestigio del Congreso, cosa que actualmente pues deja mucho que decir. Ellos son los responsables de conducir de forma política del Congreso. Ellos deben velar por el bien común, establecer, legislar leyes que favorecen a la sociedad. El artículo 162 de la Constitución Política de la República de Guatemala menciona que para ser diputado del Congreso se requiere dos cosas muy importantes. Una de ellas es ser guatemalteco de origen. ¿Qué nos quiere decir eso?
que debe haber nacido en Guatemala, guatemalteco de origen. Dos, es estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. ¿Cuáles son los ejercicios de derechos ciudadanos? Es, hace, es elegir y el derecho de ser elegido como diputados, como autoridad del Estado. Y para ejercer estos derechos es necesario haber cumplido los 18 años, o mejor dicho, que tenga sus documentos personales ya de haber cumplido los años como ciudadano. De esa manera ya puede ejercer su voto y ya puede también ejercer su derecho de ser elegido. Esto es lo que se requiere. Esto es el requisito que nos está hablando el artículo 162 de la Constitución. ¿Va? Pero también podemos agregar otros requisitos, como por ejemplo, eh, la persona que va a ser elegido como diputado va a representar una parte o en diferentes puntos del país. Debe conocer bien el lugar, debe conocer bien las necesidades del lugar, conocer bien las necesidades del pueblo, quien va, quien va a representar. Entonces, y no solamente eso, también debe tener comunicación, debe ser una persona, pues, que tenga esa motivación y ese entusiasmo de servir al pueblo. Y esto, pues, estos son los requisitos que hay que cumplir para poder ser electo como diputado del Congreso.